que sin formar parte de nuestro espacio político, perteneciendo a otros espacios políticos, se han solidarizado a los partidos de izquierda y a sus legisladores con representación parlamentaria, algunos que hace unos instantes vinieron a saludarnos, también nuestro agradecimiento. Por supuesto también a los compañeros y compañeras de nuestro partido, del peronismo, Bájalo. que hoy están aquí representados a mi izquierda por el presidente del Partido Justicialista y también vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, por el presidente de nuestro bloque, Agustín Rossi, y también senadores y senadoras de otros espacios políticos que nos han acompañado. Bien, ustedes se acuerdan que exactamente el 10 de octubre llamamos una conferencia de prensa e inclusive difundimos un video en el cual se daba cuenta de lo absurdo de esa citación a declaración indagatoria por el delito de traición a la patria y encubrimiento con motivo de la firma del memorándum de entendimiento para lograr la declaración de quienes estaban y quienes están acusados hoy todavía del atentado de la AMIA. Hoy hemos conocido ese procesamiento por traición a la patria y encubrimiento por la firma de ese memorándum. Quiero recordar simplemente, como lo hicimos en aquella conferencia de prensa, que se trataba y se trata de un acto de política exterior no judiciable, que además mereció el tratamiento y la aprobación del Parlamento argentino. Casualmente, el hoy diputado Rossi era presidente del bloque de diputados en ese momento. Además, y puntualmente referido a la cuestión, hechos que nunca se produjeron, hechos que no tuvieron lugar, hechos que no existieron. Es una causa inventada sobre eso, sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior. Desde el punto de vista jurídico, todo esto que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso. Estas medidas no solamente violan el Estado de Derecho, sino que además buscan provocar daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias, a sus ideas. No tienen nada que ver con la justicia ni con la democracia. No hay causa, no hay delito, no hay motivo. Se juzgó y no hay causa. Bonadío lo sabe, el gobierno lo sabe, el presidente de la Nación, el presidente Macri también lo saben. Como punto ilustrativo del disparate jurídico, voy a mencionar, hay muchísimos puntos que seguramente luego los abogados en conferencias de prensa posterior lo van a informar, pero yo quiero señalar dos que me parecen muy puntuales y que dan cuenta de cómo se arma y se inventa una causa judicial en la República Argentina. En este auto de procesamiento, Bonadío sostiene que los dos atentados terroristas, el de la Embajada y el de la AMIA, son actos de guerra, no son atentados terroristas. ¿Por qué? Porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico muy particular para poder traer de los pelos la figura de traición a la patria, porque todos ustedes saben que la figura, no tienen por qué saberlo tampoco porque no son abogados, me corrijo, la figura de traición a la patria solamente puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Entonces, asimila dos atentados terroristas de la magnitud de la Embajada y de la AMIA
a actos de guerra. Y el segundo, que me voy a permitir leer textualmente un tramo de la resolución para ver el disparate y el lugar internacional en que nos colocan también, refiriéndose a la actuación de Robert Noble, entonces secretario general de Interpol, al momento de que estos hechos sucedieron. Él sostiene que, cuando se firmó el memorándum, todo ello, teniendo en cuenta, esto es textual, y quiero que presten cuidadosa atención, porque realmente nunca pensé que un juez de la nación pudiera suscribir algo semejante, no ya referido a dirigentes políticos de nuestro país, en este caso de quien les habla, sino directamente a ciudadanos y funcionarios extranjeros. Textual, comillas, todo ello teniendo en cuenta el objetivo de los imputados con el desarrollo de la maniobra investigada, nos lleva a dudar, dice, está hablando en nombre de la Argentina, es un juez de la República Argentina, nos lleva a dudar de la imparcialidad que tendría que tener Noble por su cargo de secretario general de Interpol y que por su relación con Timerman, o sea, la presunta relación que le atribuye Bonadío a Noble con Timerman, y que por su relación con Timerman prestó colaboración a los imputados para armar una puesta en escena de los imputados ante la sociedad argentina. O sea, lo que hacen ellos, armar escenas para imputar a ciudadanos o ciudadanas argentinas, se lo adjudican al comportamiento y a la conducta, en este caso del entonces secretario general de Interpol, ciudadano estadounidense, Robert Noble. Esto nos lleva a afirmar que siguen adelante en estas maniobras y en este ánimo de persecución inédita de la oposición en tiempos democráticos, hostigamiento y humillación, que violan permanentemente no solo el Estado de Derecho, sino por supuesto la democracia. Desde el punto de vista político, estas medidas degradan aún más a la justicia argentina y señalan al gobierno y al presidente Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición. Responsable verdadero político de una organización política y judicial para perseguir a la oposición. El cronograma judicial y mediático, apoyado y potenciado por los troll centers del gobierno que pagamos todos los argentinos, no es inocente, al contrario, es planificado y obsceno. En este sentido, quiero comentar con ustedes que esta madrugada, cuando en Río Gallegos se produjo la detención del exsecretario legal y técnico de la Presidencia durante mi gestión, el doctor Carlos Zanini, se produjo aproximadamente entre las 2:30 y 3 de la madrugada en Río Gallegos. No solamente había cámaras de televisión y cámaras fotográficas, convengamos que no estamos en la capital federal, ni son las 10 de la noche, ni cualquier persona que es avisado, cualquier periodista o fotógrafo que es avisado corre a cubrir un evento. No, estamos hablando de Río Gallegos a las 2:30, 3 de la mañana. Y exactamente a esa hora se desató en la red una actividad solamente imputable a los troll centers del gobierno, precisamente sobre esta cuestión. Es impensable que alguien esté a las 2 o 3 de la mañana pensando que algo va a suceder, atento en la red y activar fuertemente la misma. Esto se puede ver claramente. Y si uno mira, además, el centro o la línea de lo que fue la difusión de redes con los problemas que tenía la sociedad argentina, va a ver cómo se iba agrandando cada vez más la mención del saqueo a los jubilados y cómo de repente todo esto desaparece, la reforma laboral, tarifas, precios, y de repente todo el escenario mediático y de redes es copado por esta noticia. Esto es lo que está sucediendo
hoy en la democracia argentina, y este es el manejo de medios, redes y recursos del Estado que se utiliza para perseguir y disciplinar a la oposición. En una muestra más de cómo el gobierno y el presidente Macri manipulan la justicia y a los jueces que los aplauden y a los medios oficialistas como instrumentos de una persecución política sin precedentes en democracia. Vuelvo a repetir que esta orquestación política tiene responsables. Mauricio Macri es el director de la orquesta y en este caso, Bonadío ejecuta la partitura judicial. Quiero denunciar que esto es una gran cortina de humo, además. Una gran cortina de humo que pretende 4 acciones fundamentales. Primero, la de intimidar, asustar a la población, asustar a la dirigencia política, social, sindical, con el Poder Judicial, a la gente en la calle que quiere manifestarse o protestar con la Gendarmería o la Prefectura, como hemos visto en los últimos tiempos, lamentablemente, en la República Argentina. Intimidar y asustar. ¿Para qué? Para disciplinar. En un momento en el cual se están debatiendo en el Congreso de la Nación normas que no solamente van a impactar en el ahora, sino en el futuro de los trabajadores hoy en actividad, pero que mañana seguramente van a ser jubilados, que va a impactar hoy en los jubilados, que ya ha impactado con la pérdida del poder adquisitivo de sus jubilaciones, de sus pensiones, y que ahora se pretende disminuir. Tapar también el hecho de que se está fracasando en las políticas económicas del gobierno y que ya es inocultable. Este diciembre viene con tarifazos y aumentos en los servicios de luz y de gas insostenible para muchos hogares. El precio o los precios en el supermercado, la reforma previsional, la inflación que los propios economistas que sostienen al gobierno afirman que será un récord y que realmente va a marcar una importante inversión en esto que estamos viviendo y sufriendo gran parte de los argentinos. Creo que es intimidar, asustar, tapar y provocar, porque ya también una maniobra clara de provocación. Creo que quieren provocar una reacción política que tal vez pudiera ser utilizada para construir o para reafirmar ese relato político de construcción de enemigos internos y de cosas peligrosas para el resto de los argentinos. Y también, porque es insoslayable señalarlo, no quieren que nuestra voz esté en el Senado. Esto no es un razonamiento caprichoso ni autorreferencial, al contrario, pero es indisimulable que hoy, jueves, último día hábil, y el próximo lunes nosotros debíamos comenzar nuestra tarea como legisladores. No quieren nuestra voz en el Senado, denunciando cómo destruyen las conquistas del pueblo y de los trabajadores. Pero yo quiero decirles a todos y a todas que no nos vamos a callar, que no nos vamos a asustar, que no nos van a disciplinar frente al ajuste y el saqueo y que tampoco nos vamos a dejar provocar. Vamos a defender en el Senado, en el Congreso y en todas partes a los millones de argentinos y argentinas que están siendo castigados por un brutal ajuste económico. Y hago también un llamado, aprovecho este momento, para hacer un llamado a la reacción serena
muy serena a responder por la vía política este inédito e increíble desvarío judicial. Por lo menos no lo recuerdo sinceramente en ninguna fecha de nuestra etapa democrática. Nos acusan, me acusan de traición a la patria. Una acusación sin fundamento, que además es un insulto a la inteligencia de los argentinos. No creo, sinceramente, que los argentinos, más allá de la valoración que tengan de nuestras políticas, más allá de la valoración que tengan de nuestro gobierno, de las medidas que tomamos, puedan creernos capaces, nada más ni nada menos que a nosotros, de traicionar a la patria. Si hasta les molestaba que dijéramos la palabra patria, si hasta la molestábamos cuando nos identificamos con la defensa de la patria, con la identificación de el otro es la patria. La verdad, creo que, y estoy convencida de que es un verdadero insulto a la inteligencia de los argentinos. Saben que no hay traición, porque en definitiva la única traición es no respetar la Constitución, el haber jurado la Constitución y respetar lo que la Constitución dice. Y realmente creo que no es ese nuestro lugar. Más allá, vuelvo a reiterar, de la valoración que cada argentino, que cada argentina tenga de nuestras políticas o de nuestros gobiernos. Finalmente, y antes de dar paso a las preguntas de los medios de comunicación, a quienes agradezco aquí su presencia, tanto nacionales como extranjeros, quiero decirle al gobierno y al presidente Macri que la campaña electoral terminó en octubre, aunque algunos no se hayan dado cuenta, y que Argentina necesita soluciones y respuestas a los angustiantes problemas que tienen hoy millones de argentinos, que los jubilados necesitan saber que sus haberes no van a ser disminuidos, que los trabajadores necesitan saber que sus fuentes de trabajo van a ser defendidas y no precarizadas. Los argentinos necesitan saber que sus hijos van a poder concurrir a la universidad, que van a poder tener un futuro y una esperanza. De eso se trata, gobernar y decirles una vez más que la campaña ha terminado y que es hora de que se den cuenta. Muchísimas gracias a todos y a todas. La palabra de la expresidenta. Bueno, ahora procederán con las preguntas y respuestas de los distintos medios que nos encontramos aquí presentes. En primer lugar va a preguntar Gabriel Sued del diario La Nación. Acá, senadora. Pregunto en representación de mis compañeros de la sala de periodistas. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Quería preguntarle, dado que hay ya un pedido de desafuero presentado ante el Senado, ¿qué espera del bloque justicialista en el Senado que encabeza Miguel Pichetto respecto de este punto en particular, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias políticas que tuvieron en los últimos días? Y una segunda pregunta. En el procesamiento de Bonadío se citan escuchas de conversaciones entre Luis D'Elia y Yusuf Khalil como representante informal de Irán, en las que D'Elia menciona la posibilidad de pedido de desafuero presentado ante el Senado. ¿Qué espera del bloque justicialista en el Senado que encabeza Miguel Pichetto respecto de este punto en particular, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias políticas que tuvieron en los últimos días? Y una segunda pregunta. En el procesamiento de Bonadío se citan escuchas de conversaciones entre Luis D'Elia y Yusuf Khalil como representante informal de Irán, en las que D'Elia menciona la posibilidad de mejorar las relaciones comerciales a partir de la firma del memorándum. Quería preguntarle si usted convalidaba o conocía al menos estas gestiones. La primera cuestión, me parece que más importante que medir la actitud frente a los pedidos de desafuero, lo que yo voy a solicitar
a todos los compañeros y compañeras que integran el peronismo y también a los que no forman parte de él, pero creen que la variable de ajuste no pueden ser los trabajadores ni los jubilados, que se pronuncien más que defendiendo a una senadora, se pronuncien defendiendo esto, la necesidad de custodiar los derechos de jubilados, de trabajadores y de las grandes mayorías nacionales. Todo lo demás es una cuestión menor. En cuanto a la segunda reflexión o a la segunda pregunta que haces, desconozco qué tipos de conversaciones ni relaciones tienen las personas, porque además nunca me he especializado en andar escuchando conversaciones telefónicas. Eso lo hacen otros. En segundo término, pregunta Débora Rey, de la agencia AP. ¿Qué tal, senadora? Quería consultarle si usted piensa recurrir a algún tipo de tribunal internacional, dada esta situación judicial que está atravesando. Posiblemente. En tercer lugar, pregunta Cristian Balbo, del Canal América. Sí, buenas tardes, senadora electa. Justamente venía por ese lado la pregunta, por acá, Cristian Balbo, de América TV 24. Usted habla de hostigamiento, humillación, cortina de humo, persecución inédita en el marco de lo que es la democracia argentina. Usted dice posiblemente, ¿podría profundizar en ese sentido? Porque la verdad que acudir a organismos internacionales con estas definiciones que usted está manifestando sería un punto importante. Y por otro lado, el doctor Bonadío, en su resolución, dice que usted literalmente dio órdenes secretas para beneficiar a los iraníes. Quería ver su posición en este sentido. Sí, la primera, fue escueta, es cierto, la respuesta a tu colega que está sentada al lado tuyo, que posiblemente sí, seguramente. Además, no solamente eso, porque además de ser un disparate jurídico, realmente yo hice mención al principio de esta charla de que estamos ante un hecho de política exterior, pero también estamos ante un hecho, celebrar memorandos de entendimiento entre países que conforman la Organización de Naciones Unidas. Estamos también hablando de situaciones o de hechos que se producen en un marco jurídico internacional, como es la Carta de San Francisco y como es fundamentalmente también la Carta Orgánica de Naciones Unidas, que determina que los miembros que la integran, cuando tengan diferencias entre ellos, deben resolver las cuestiones de acuerdo a las normas que establecen y que establecen los acuerdos judiciales, memorándum, o sea, lo que realmente se acordó en esta oportunidad para el memorándum de entendimiento fue precisamente lograr que quienes estaban acusados de haber participado en el atentado contra la AMIA se les pudiera tomar declaraciones indagatorias. Tengamos en cuenta que esta causa lleva más de 23 años y todavía no hay ningún preso ni detenido con responsabilidad por esto. Y entonces había una causa absolutamente paralizada en ese momento, desde hacía más de 6 años y medio, porque Irán no extraditaba a los naturales, que es una disposición similar a la que tiene Brasil, que impide que sus ciudadanos sean extraditados por cuestiones judiciales. Así que, en realidad, lo que hicimos, además de favorecer el hecho que se le pudiera tomar declaración indagatoria a los acusados, era también actuar en el marco de derecho internacional que prevé la convención en la cual todos somos signatarios de Naciones Unidas y que también marca la Convención de Viena en cuanto a acuerdos y tratados internacionales. La otra pregunta era... ¿Pero qué sería una orden secreta? ¿Decírselo en el oído? No hay. A ver, yo he sido presidenta durante 8 años. He acompañado a Kirchner cuando fue también presidente de los argentinos y cuando fue gobernador durante 3 años. He sido legisladora nacional, provincial. No hay órdenes secretas, no se conoce esta categoría. Y si alguien alguna vez dio órdenes secretas de algo, en algún caso, no fue esta presidenta, ni en esta gestión, ni nada.
El tema de órdenes secretas es, creo que para las series de Netflix o alguna de esas que solemos entretenernos todos, pero realmente no tiene asidero, ni jurídico, ni institucional, ni de ninguna naturaleza. Realmente es un gran disparate. Muchas gracias. Próxima pregunta, Edgardo Esteban, de la cadena Telesur. Buenas tardes, senadora. Durante 2 años usted pudo haber sido procesada o obtenido la prisión preventiva por parte del juez Bonadío sin ningún tipo de inmunidad parlamentaria. Así es. ¿Por qué cree que es ahora, justo en este contexto que acaba de asumir, que acaba de jurar y que a pocas horas de que asuma como senadora de la Nación? Buena observación. Sí, es curioso porque la primera vez que fui citada por Bonadío con motivo de la causa de dólar futuro fue el 13 de abril del año 2016. O sea, dentro de unos meses ya va a ser 2 años. Sí, creo que está directamente vinculado con mi asunción como senadora, mi jura como senadora, y fundamentalmente por el papel que algunos entienden puedo desarrollar del Senado, porque en realidad soy un solo voto y en todo caso podrá haber un grupo de senadores o senadoras que nos acompañen, pero en realidad en términos se ha podido ver en la última votación con motivo de la votación de la reforma previsional, el saqueo a los jubilados, que en realidad pudieron aprobarla cómodamente. Tal vez cómodamente porque no había ninguna voz que dijera nada. Es cierto, y no es una visión conspirativa, sino simplemente de observación de la realidad. Si durante 2 años, es cierto, no hubo ningún intento, no solamente por parte de la justicia de prisión preventiva, pedir desafuero por traición a la patria, nada más ni nada menos, a 72 horas de asumir el lunes como senadora, es un intento de disciplinamiento, sin lugar a dudas. Tal vez especulando con que perdonen la vida y no otorguen el desafuero, casi como disciplinar y bajarle el precio a alguien que hable porque está amenazada con una espada de Damocles sobre su cuello de que si se porta mal le damos el desafuero. Tiene que ver tal vez también con el hecho de que, porque hay cosas que están sucediendo que son incomprensibles. Lo que usted señala es realmente incomprensible, haber esperado 2 años cuando yo no tenía fueros. Y es también incomprensible que de repente el peronismo y sus aliados pierdan la condición de bloque mayoritario que controla mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, que era el último dique institucional para evitar normas como la precarización laboral, como la reforma previsional. Sí, es imposible no hacer el análisis que usted hace y creo que al hacerlo no nos equivocamos en absoluto. Es lamentable que esto esté sucediendo, pero también quiero decir que esto que quieren hacer conmigo lo están haciendo hoy, con dirigentes sindicales, con dirigentes sociales, con dirigentes políticos. A nadie se le escapa, y yo tengo que decirlo acá porque realmente sería un hipócrita si no lo dijera. Pocos días antes de que se tratara la reforma previsional en el Senado, fue convocado a declaración indagatoria un gobernador argentino, en el marco también de que hay senadores que eran opositores a esto que estaba sucediendo con tema de la reforma previsional, habían sido ejes de las campañas electorales en muchas provincias. Los legisladores que asumieron lo hicieron con el fuerte compromiso, por lo menos los legisladores del espacio del peronismo lo hicieron con el fuerte compromiso de no dar su voto ni a la reforma previsional ni también a la reforma laboral. Con lo cual, quiero decir que no siento que sea la única persona que esté sufriendo este tipo de extorsiones, o presiones, o amenazas, o intimidaciones. Sí quiero decirles que no van a tener resultado y que voy a seguir haciendo lo que siempre hice, que podrá compartirse o no la opinión, pero que es la de defender los intereses de las grandes mayorías nacionales, de los trabajadores,
y en seguir enorgulleciéndonos de que nunca, durante nuestra gestión, ningún legislador de nuestro espacio político tuvo que verse obligado a votar una norma que le quitara derechos a los trabajadores, a los jubilados, o a cualquier otro sector. Al contrario, con aciertos, con errores, con equivocaciones, siempre que le hemos pedido a los hombres y mujeres de nuestro espacio que levanten la mano, ha sido para reconocer derechos, pero no solamente en el campo del trabajo, de las jubilaciones, de los jóvenes, de la inclusión social, en toda la diversidad en que una sociedad demanda que se le reconozcan derechos. Así que creemos que ese es el camino, se construye así, o por lo menos nosotros queremos construir así, y no nos vamos a apartar de ese camino. Pero para redondear su pregunta, Esteban, sí, creo que tiene que ver exactamente con eso, con el hecho de que la próxima semana ingreso como senadora en forma efectiva, y además porque me quieren callada y con la espada de Damocles, sobre mi cuello. Pero bueno, nunca se supo si se la cortaron a Damocles o no con la espada. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les agradecemos la presencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas definiciones en este discurso y también preguntas interesantes que se le hicieron a la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Allí está Jerónimo Mura. Jero, te escuchamos.